Recuerdo el sobre azul como si fuera un pequeño sol en el cajón, el escudo de Stanford asomando a través del papel como si supiera que solo lo notaría cuando no pudiera contárselo a nadie. Al crecer, mi familia ya había decidido quiénes éramos. Jessica, mi prima, la niña de oro que no podía hacer nada mal. Y yo, Emma, la agradable pero no académica, a quien a veces le gustaban los libros, pero que sobre todo prefería preparar té y ser práctica. En las cenas familiares, la conversación giraba en torno a los premios de Margaret y las pasantías de investigación de Sarah, mientras yo me sentaba con el tenedor y sonreía. Mi madre me daba una palmadita en la mano y decía: «Emma, las chicas no necesitan títulos en STEM, solo encuentra un marido y sé práctica». Mi padre reía y añadía: «Al menos tu hermana consiguió una beca completa en State. Eso es más realista para ti». Los insultos eran pequeñas grietas al principio. «El Community College es más tu nivel», dijo mi tía Amanda mientras tomaba café, y yo aprendí a tragar su sabor como medicina amarga, educada y amarga. Lo que ellos no sabían era que el folleto del Community College que sostenía estaba cubriendo una copia de mi invitación a Stanford. Había sido el tipo de estudiante que estudiaba en las sombras. Mientras los logros de Jessica se anunciaban en cada reunión familiar, «¿Escuchaste sobre Jessica?», susurraban como si fuera un titular. Yo practicaba cálculo tarde en la noche, con la única luz de una lámpara de escritorio que zumbaba como un amigo paciente. Trazo los números en mi reporte del SAT, 1580. Los dígitos se sentían más pesados y amables que cualquier cumplido que hubiera recibido en casa. Una noche, mientras la lluvia corría por la ventana, me susurré: «Iré a la universidad, incluso si tengo que ir sola». Y doblé esa promesa entre las páginas de mis cuadernos. Los folletos olían a papel fresco y a nuevas posibilidades, el azul oscuro de Yale, la tipografía minimalista de MIT, el naranja de Princeton que hacía que mis dedos quisieran estar en ese campus. Cada vez que mi madre bufaba: «¿Por qué desperdiciar dinero en la educación de una niña?», recordaba la manera en que el portal de admisiones me felicitaba en líneas cortas y formales. «Felicidades, aplicación revisada». Pero lo que mi familia no sabía era que ya había sido aceptada en varias universidades de la Ivy League. Nuestra familia tiene rituales que revelan prioridades. La cena de decisión universitaria, donde los platos chocaban y los parientes declaraban futuros como veredictos. La noche de la graduación de secundaria de Jessica, la casa olía a perfume y pastel de limón, y cada conversación se dirigía hacia sus posibilidades de beca. Mi madre se puso su rostro orgulloso y dijo: «Jessica estudiará ingeniería en State con una beca completa y no podríamos estar más orgullosos». Mientras yo sostenía una taza, fingía que el vapor que subía era una niebla protectora. La felicitaron: «Estamos muy orgullosos de ti». Y luego se giraron hacia mí con la crueldad casual que parecía ensayada: «Debes pensar de manera práctica, Emma. Community College, quizá un oficio». Escuché a Margaret susurrar a Jessica: «Tú eres la inteligente», como si la inteligencia fuera una reliquia familiar transmitida solo a ciertas ramas. Comencé a sentarme unos centímetros más pequeña en la mesa, mi postura doblada hacia adentro como un secreto que guardaba para mí misma. Pero yo también guardaba secretos, no con malicia, sino con estrategia. Había sido invitada a una entrevista en Stanford. El correo llegó con un asunto tan pequeño que casi me engañó. Invitación a entrevista.
Cuando lo abrí, mis manos temblaban. La pantalla parecía una abertura hacia un lugar que había pensado que solo pertenecía a otras personas. Hice entrevistas simuladas frente al espejo, practicando respuestas calmadas sobre el fracaso y la perseverancia, y escribí los nombres de libros que me habían cambiado. Mi solicitud de beca tenía líneas que pedían la historia detrás de mis números, y escribí: estudié de noche porque mi familia se reía durante el día. Presioné enviar y sentí que un peso se levantaba, pero la celebración tendría que esperar. La familia había planeado la boda de la prima de Jessica el mismo fin de semana que mi entrevista, y mis padres decidieron que la familia debía asistir. «No podemos perdernos la boda de Margaret», dijo mi madre. Cuando pregunté en voz baja, «¿No puedo ir a la entrevista y ellos a la boda?», mi padre respondió, «No, la familia debe estar unida en esto. Las bodas son más importantes». Esa fue la noche en que la matemática fea de las decisiones familiares cobró sentido para mí. Habían elegido la boda por encima de mi entrevista de beca en Stanford. Recuerdo la habitación de hotel la semana anterior, la maleta abierta, mis cartas de admisión y documentos de beca doblados en una esquina como si fueran contrabando. Mi cuñada, Margaret, a quien todos adoraban por sus habilidades de anfitriona y la manera en que arreglaba flores, dijo: «Es solo una entrevista de beca, ¿no? Siempre puedes volver a aplicar». Y Jessica, con una voz demasiado brillante, dijo: «Emma, no necesitas el estrés, ven a celebrar con nosotras». Y yo quería decirles que la entrevista no era un extra, era la oportunidad que podía cambiarlo todo. En cambio, empaqué mi vestido y mis libros, y sentí que la vara desconocida de la ira se enderezaba dentro de mí, una columna silenciosa que decía: «Si no me apoyan, me apoyaré a mí misma». El día de la boda, los observé en la multitud como una extraña en su historia elegida, y susurré: «Iré sola», porque eso era lo único honesto que podía hacer. Fui a la entrevista sola. El lugar era una sala de conferencias modesta. La alfombra olía ligeramente al limpiador de limón, el tipo de sala donde los futuros se fabrican y se desinfectan al mismo tiempo. Mis manos estaban firmes porque había ensayado mi vida convertida en frases. «Cuéntanos sobre un momento en que fallaste», preguntó el entrevistador. Y dije una pequeña verdad. Fallé al hacer que mi familia me viera. Aprendí a verme a mí misma de todos modos. Se rieron, no de forma cruel, y la asistente del decano, una mujer de cabello plateado y sonrisa amable, me entregó un folleto del campus que se sintió como un pasaporte. Al salir, guardé una copia impresa de mi currículum en el bolsillo y pensé: si dicen que sí, tendrán que enviar un correo. Si dicen que no, el mundo sigue. En el camino de regreso al salón de bodas, seguía imaginando el correo llegando como una carta de cuento de hadas. Pero al abrir mi teléfono, solo había un mensaje, una foto de Jessica en la recepción, el brazo alrededor de Margaret y un pie de foto que decía: «La mejor noche de todas». El correo que recibí esa noche cambiaría todo. La boda olía a pasto cortado y jazmín. Los invitados se movían como constelaciones alrededor de la novia. Durante la cena, mi madre se inclinó y dijo con una sonrisa suave, que me hizo estremecer: «Emma, estás complicando la vida. Deja los grandes sueños para quienes estén listos». Mi prima Jessica levantó su copa y dijo: «Por la familia y decisiones sensatas». Y todos chocaron las copas. En la esquina de la mesa, podía sentir que mi paquete de aceptación vibraba suavemente como una radio secreta, que mantenía cerca de mi pecho. Mientras bailaban, encontré un rincón tranquilo y abrí mi correo de nuevo. Ahí estaba. «Felicidades por su entrevista de admisión. Revisión de beca en progreso». Mi corazón latía tan fuerte que parecía aplausos.
Pero antes de leer el mensaje completo, mi teléfono vibró con otro texto. ¿Vienes al after party? Amanda. Guardé el teléfono. La noche fue un estudio de autocontrol. Sonreí, conté algunas historias pulidas sobre aplicaciones universitarias, medias verdades que disfrazaban el todo, y cuando mi familia regresó a la casa a chismear, me quedé y caminé sola por el lugar, pensando en el cálculo lento y constante de lo que haría después. Pasaron semanas en un ritmo que hacía que el tiempo fuera indistinguible. Obligaciones familiares, estudio nocturno, visitas secretas al campus que pagaba con mis ahorros de tutorías. Aprendí a ser económica con mi felicidad. Una sola carta de aceptación doblada dentro de un cuaderno podía iluminarme toda una semana. A veces, cuando los familiares miraban el folleto brillante de State de Jessica y decían, ¿ves? Decisiones prácticas. Yo tocaba la esquina de mi cuaderno de ensayos y sentía su textura como una promesa. Mi reporte de SAT permanecía en mi cajón como un artefacto pequeño y peligroso. 1580 impresos en negrita. Un número real para contrarrestar los susurros. También recibí un puntaje del ACT que hablaba de consistencia. Lo guardaba como talismán. Una tarde, recibí un mensaje de voz de una universidad que no le había dicho a nadie. Habla el decano Hamilton, de Northwestern. Nos gustaría hablar sobre oportunidades de beca. Lo escuché 3 veces, la voz como moneda extranjera. El día de la fiesta de graduación de mi hermano, recibí la llamada del decano de Northwestern. Tenía un montón de portales de admisión abiertos en mi laptop. Yale, MIT, Princeton, Johns Hopkins y Stanford parpadeando como un mapa de lugares a los que quería ir. Cada notificación se sentía como un apretón de mano secreto. Fuiste considerada. Aplicación completa. A veces echaba un vistazo a los montos de beca listados en letra pequeña. Ofertas de beca completa de $125,000 para ciertos programas, becas por mérito de $180,000 para estudiantes en STEM y grants renovables de $95,000 para investigadores. Cada número se sentía real en mi boca, como si saborearlos pudiera hacerlos aparecer en la realidad. Comencé a calcular posibilidades con bolígrafo y regla, combinar méritos con premios departamentales, añadir estipendios de investigación. De repente una montaña de matrículas se volvió un pequeño montículo. Pero con cada día que no revelaba nada, la narrativa familiar se solidificaba. En las cenas bromeaban. Al menos tu hermana consiguió lugar en State. Y yo sonreía y decía, eso es genial, porque prefería caras neutrales a preguntas filosas. Vivía 2 vidas, la de bromas y cacerolas en casa, y la vida de becas y estudios en silencio. Y esta última comenzaba a alinearse como planetas. A medida que la temporada de aceptaciones se intensificaba, también la humillación. Mi tío decía, ¿para qué gastar en un título de chica? De todos modos se va a ir después del matrimonio. Mi autía ofrecía alternativas prácticas como la escuela de cosmetología. El novio de Jessica bromeaba. Emma está contenta con el éxito en el pueblo. Es feliz así. Esas palabras se incrustaban en mí, pequeñas y afiladas. Pero su aguijón se convirtió en recurso. La ira se volvió combustible para leer artículos y solicitar becas a altas horas de la noche. Al mismo tiempo, la validación llegaba en sobres y correos. Está siendo considerada para la beca del decano de Northwestern. Tu estatus de National Merit Scholar está pendiente de confirmación. Te invitamos a entrevista para una gran renovable de $95,000. El mundo exterior comenzaba a reconocer lo que mi familia se negaba a ver, y guardaba esas notas como trofeos, dentro de una caja junto con el folleto de Stanford y un mapa doblado del campus de Princeton. Cuando mi madre encontró la carta en mi cuarto, supe que tenía que decidir si esconderla o usarla. Hubo una tarde en particular que no puedo olvidar. La familia reunida en casa de mis padres para celebrar el paquete de aceptación de Jessica State. La sala era un santuario de globos y certificados enframados, y mi abuela había hecho su famoso pastel de limón, como si la dulzura pudiera confirmar valor. Mi padre se puso de pie y declaró: apoyaremos totalmente el fondo universitario de Jessica. Redirigiremos lo que teníamos para ti y se lo daremos a ella. Es la opción sensata. Las palabras cayeron como un telón. No eres material universitario, dijo mi prima Margaret con tono caritativo. ¿Por qué desperdiciar dinero? Y ahí estaba,
El insulto académico máximo entregado en una sala llena de familiares. Sentí que el aire se vaciaba en mis pulmones, pero mis manos permanecieron firmes mientras saqué una hoja doblada de mi bolsa. La caja de zapatos parecía más pesada de lo que debía. Saqué el papel y lo alicé sobre mi rodilla. Mi voz era tranquila, pero la sala se silenció con ella. Voy a mostrarles algo, dije, lo que incluso a mí me sorprendió por lo serena que sonaba. Desenvolví la primera página, un membrete que decía Oficina de Admisiones, Universidad de Stanford. La reacción fue casi teatral. Mi madre se rió al principio, un sonido incrédulo y nervioso. Debe ser un error, dijo. Debieron referirse a Jessica. Mi tía Amanda se acercó y entrecerró los ojos al leer la letra pequeña. No puede ser real, murmuró. Los dejé titubear, ver cómo se encogían ante la incredulidad, mientras deslizaba más documentos sobre la mesa de café. Un correo de Yale, un firmando admisión, un paquete de beca de MIT con nota de beca completa de $125,000, un premio departamental de Johns Hopkins y una carta de Princeton que decía: «Le damos la bienvenida a nuestra comunidad». El rostro de mi prima Jessica palideció. Los globos parecían de repente ridículos. Manteniendo la calma, expliqué. Esto es una beca completa de $125,000 de MIT. Esta es una beca por mérito de $180,000 de Princeton para mi programa, y esta es una subvención renovable de $95,000 de Johns Hopkins para la investigación que propuse. Observé cómo sus expresiones cambiaban. Incredulidad a shock, shock a intentos contradictorios de apropiación. Siempre creímos en ti, dijo mi padre apresuradamente, como si repetir lo suficiente hiciera desaparecer las decisiones de la mañana. Pero antes habían dicho otras cosas. La habitación olía a pastel de limón y disculpas rancias. Me había preparado para este momento más de lo que ellos imaginaron. Practiqué la secuencia de documentos como un músico ensayando una pieza. Primero la confirmación de entrevista de Stanford, luego la aceptación de Yale, la oferta de beca de MIT y finalmente la subvención renovable de Johns Hopkins. Pensé en los detalles sensoriales de cada elemento, la vibración rugosa del papel, el sello institucional, los bordes de los sobres, el folleto brillante con foto de arquitectura de Princeton que me hacía ansiar posibilidades. Recuerdo cómo temblaban mis manos al desplegar un certificado que decía National Merit Scholar Finalist junto a mi nombre. Una pequeña calcomanía dorada captaba la luz y parecía guiñarme como cómplice. Un vecino susurró: «¿Cómo se nos pasó esto?» Y alguien más honesto, murmuró: «Te tratamos como una broma». Mantuve mi posición. Me lo gané, dije simplemente, porque la simplicidad se sentía como armadura. Pero lo que mi familia no sabía era que ya había sido aceptada en varias universidades Ivy League. A medida que el shock inicial desaparecía, sus reacciones se dispersaron en diferentes estrategias. Mi madre ofreció una disculpa temblorosa. «Intentábamos motivarte». Mi padre intentó racionalizar. «Queríamos invertir donde parecía seguro». Mi tía Amanda, siempre práctica, preguntó: «¿Pero quién pagará todo esto?» Respondí con números, porque los números son invulnerables al sentimiento. Entre la beca completa de MIT de $125,000 y el paquete de mérito de Princeton de $180,000, más la subvención renovable de $95,000 de Johns Hopkins, mi matrícula estará cubierta y mi investigación financiada. El silencio se expandió en la habitación. La voz de Jessica, pequeña y quebradiza, preguntó: «Pero Emma, ¿y nosotros? Podríamos haber ayudado más». La miré y sentí una ternura complicada. Le habían asignado el papel de niña de oro, pero ella tampoco lo eligió. Le recordé los puntajes de SAT en voz baja. 1580. Ese número aterrizó en la conversación como un invitado inesperado.
El día en que anunciaron su plan de redirigir mi fondo universitario, ya se había puesto en marcha otro plan, que ellos no vieron porque era privado, construido a partir de noches de estudio y decisiones pequeñas y consistentes. Intentaron controlar la narrativa. Mi madre insistió: «Solo queríamos ayudar. Te ayudaremos a decidir cuál oferta aceptar». Mi madre, con los dientes apretados, sugirió que tal vez no necesites todas. Elige una y sé razonable. Vi el patrón de control. Querían doblar mi futuro a una historia familiar que pudieran editar. No estaba interesada en ser un carácter en su guión. En cambio, expuse mis intenciones. Aceptaré el programa totalmente financiado que mejor apoye mis objetivos de investigación y me mantenga independiente. Ya había solicitado programas de doctorado financiados y tenía una oferta de un programa que prometía estipendio y posición financiada. Se los dije para que dejaran de hablar encima de mí. Cuando mi padre alcanzó una de las cartas, la retiré suavemente. «Estas son mías», dije, «no son tarjetas de negociación». La habitación vibraba con la incomodidad de personas confrontadas con la agencia que no esperaban en alguien a quien habían subestimado. Mi familia intentó controlar daños de maneras incómodas y familiares. Mi abuela trajo pasteles y dijo: «Estamos orgullosos», como si la repostería pudiera reparar un patrón. Mi tía Amanda publicó en redes sociales una foto enframada de Jessica en State con un pie de foto sobre éxito familiar, omitiendo mi nombre por completo. Mi madre llamó y dijo: «No sabíamos que estabas tan en serio». No grité. En cambio, establecí límites. Aprecio el sentimiento, pero no necesito explicaciones. Necesito respeto por lo que gané. Intentaron reescribir la historia. Mi padre repitió: «Siempre creímos en ti». Respondí: «La creencia sin apoyo sigue siendo una elección que ustedes hicieron». En privado, Jessica se disculpó con un mensaje suave: «Lo siento, Em, no sabía lo que decían». La perdoné rápidamente porque no era la arquitecta de las decisiones, pero el perdón no significaba tolerar control. Cuando mi madre encontró la carta en mi habitación, supe que tenía que decidir si esconderla o usarla. Después de la revelación, empaqué una maleta y me fui al campus con un pequeño círculo de amigos que habían sido testigos de mi trabajo nocturno. Sara, que me había dado tutorías de física; Amanda, que no era mi tía, sino amiga universitaria con el mismo nombre y lealtad feroz; y Margaret, una compañera con quien coescribimos un artículo. Su presencia fue un bálsamo. En el tren hacia Stanford olía el aceite de los rieles y el metálico aire de invierno. El folleto del campus que guardé en mi cartera calentaba mi mano como una bendición. Recuerdo pararme bajo un árbol en el quad principal de Stanford y sentir las hojas susurrar como páginas que se voltean. Pensé en la beca de $140,000 que me habían ofrecido, una combinación de una beca departamental y becas adicionales por mérito que sumaban $140,000, lo que marcarían mis primeros años ahí. Ese número era un colchón contra la antigua narrativa. Era la aritmética de la libertad. Mis aceptaciones en Yale y Princeton también eran oficiales, pero la cultura de Stanford parecía el ajuste perfecto para mi temperamento académico. Le dije a Sara: «Fui sola a esa entrevista porque tenía que ir. Ellos eligieron una boda, pero yo me elegí a mí misma». Ella me abrazó y el campus olía a eucalipto y posibilidad. La vida universitaria fue una sobrecarga sensorial de la mejor manera. La nitidez de los nuevos programas, el murmullo en los auditorios, el fuerte aroma a café en las salas de estudio donde pasé noches enteras sin el juicio familiar. Recuerdo los portales de aceptación con su lenguaje cortés convirtiéndose en salas de oportunidad. Hacía clic en los formularios de ayuda financiera y aceptación de becas con manos que ya no temblaban. Mi ceremonia de beca tuvo una extraña intimidad. El auditorio olía a madera pulida y perfume, y cuando llamaron mi nombre,
Caminé al escenario con un sobre que contenía la confirmación formal de beca completa de $125,000 de MIT y un estipendio de investigación separado de $15,000. Más tarde, recibí carta oficial confirmando subvención renovable de $95,000 de Johns Hopkins y oferta de beca por mérito de $180,000 de Princeton. Los números eran reales. Documentos que pagarían matrícula y gastos de vida sin que tuviera que sacrificar mi autonomía. Por la noche, escribí en mi diario: "Puedo respirar", y la frase se sintió como un veredicto tallado en una nueva vida. Durante la licenciatura, recogí logros con un orgullo silencioso que se volvió mi hábito. Mi GPA llegó a 3.9 y me gradué summa cum laude. Las palabras impresas en mi diploma como un secreto que siempre supe. Fui incluida en Phi Beta Kappa, un momento que sabía a éxito y también a reivindicación. Algunos familiares asistían a ceremonias intentando fotografiarme como si su presencia pudiera enmendar años de descuido. Pero yo había construido una pequeña y feroz familia de mentores y compañeros. Un profesor, Dr. Álvarez, escribió en su carta: "La perseverancia de Emma es tan notable como su intelecto". Recibí también llamada personal de una decana que había leído mi propuesta de investigación e invitaba a un puesto de investigación de verano financiado. La llamada se sintió como un timbre privado. Debemos. La narrativa cambió de hija dudada a académica con agencia, y aunque el pasado doliera, ya no me definía. Eventualmente llegaron ofertas de posgrado. Fui aceptada en programas de doctorado completamente financiados, uno con matrícula cubierta y estipendio que significaba graduarme sin deudas. Los paquetes de aceptación parecían instrumentos de liberación: matrícula pagada, financiamiento de investigación asegurado, estipendios de verano incluidos. Acepté un programa que prometía posición financiada y mentoría alineada con mi investigación en ciencias de materiales, un tema que mi padre había despreciado como demasiado técnico para una chica. La ironía era deliciosa y silenciosa. Mi carrera temprana ofreció una beca postdoctoral de 6 cifras y luego una oferta de trabajo que restaba en mi bandeja como afirmación. Cuando los reclutadores llamaban, podía decir con claridad: "Estoy libre de deudas", y lo decía en serio, y porque había sido deliberada al combinar becas por mérito, como la beca de $180,000 de Princeton. Con becas institucionales, empecé mi vida profesional con agencia, no obligación. Recuerdo publicar una foto de mi birrete sin pie de foto, porque las palabras eran innecesarias. Mi vida se había reorganizado alrededor de las decisiones que tomé en privado. La reacción de mi familia con el tiempo fue un estudio en defensividad humana. Algunos intentaron reescribir su rol. "Siempre apoyamos tu educación", mientras otros comentaban lo sorprendente que era que hubiera tenido éxito. Jessica intentó reconciliarse. "No entendía antes, estoy orgullosa de ti". Acepté su sinceridad porque nuestra historia compartida permitía el perdón. Mis padres tardaron más. Se disculparon de manera pequeña e incómoda. Una llamada, una cena. Acepté la disculpa cuando sentí que era genuina y establecí límites cuando no lo era. Me mudé a otro estado para doctorado financiado sin pedir permiso ni dinero. Cuando llegó la graduación, limité quién podía asistir. Quería un día centrado en las personas que creyeron en mí incondicionalmente. Llamaron, rogaron, pero aprendí a separar amor de permiso. Mi vida estaba llena de investigación, amigos y claridad que no necesitaba validación pública de quienes alguna vez eligieron diferente. Hubo momentos de satisfacción silenciosa que no fueron teatrales. Recuerdo el olor de las estanterías de la biblioteca la noche que envié mi primer artículo como autora principal. El pitido de la impresora y el suave clic de las teclas al escribir los agradecimientos. Mentores, amigos
y todos quienes me vieron cuando mi familia no lo hizo. Y también recuerdo ser mencionada en un pequeño perfil que luego apareció en 30/30 para investigadores emergentes en educación. Fue un choque privado, un titular cortés en una revista sin fuegos artificiales, pero con oportunidades, invitaciones a hablar y ofertas de colaboración. Cuando personas fuera de mi familia empezaron a valorar lo que construí, no era venganza, era el ajuste de cuentas en la única moneda que importaba, el mérito. El correo que recibí esa noche cambiaría todo en más de un sentido. Era el inicio de una trayectoria que había trazado silenciosamente para mí misma. A pesar de los cambios, mantuve un lugar suave en mí para la familia de la que crecí. Hubo conversaciones honestas, sin crueldad. En una cena, mi madre admitió: «Nos equivocamos al redirigir tu fondo». Dije: «Sé que pensaban que hacían lo correcto, pero el apoyo se ve en acciones, no solo en sentimientos». Jessica, ahora navegando el complicado mundo adulto, me dijo: «Ojalá te hubiéramos visto antes». Respondí: «Ahora nos vemos». Esa frase parecía pequeña, pero verdadera. Elegí dignidad sobre espectáculo. No exhibí mis títulos en reuniones familiares. En cambio, establecí límites firmes. Cuando los familiares hicieron un comentario sarcástico sobre chicas y STEM en una reunión posterior, simplemente sonreí y cambié de tema. «¿Cómo va tu jardín?». Los límites eran mi nuevo programa de estudios. Prácticos, aplicables y me permitían mantener la paz sin sacrificar mi integridad. Cuento esta historia porque sé que muchas mujeres la leen y sienten el dolor de ser subestimadas. El olor a pastel de limón y el dolor de comentarios como «solo encuentra un marido» no son exclusivos de mi familia. Cuando digo «fui sola y gané $140,000», no es arrogancia. Es prueba de que la perseverancia privada, las decisiones calculadas y la autodeterminación pueden superar narrativas familiares restrictivas. La vida es un conjunto de probabilidades, y cada elección cuidadosamente planificada se acumula para crear un futuro que, aunque se ignore, existe.